de nada recordar y decir que este tipo de proyectos son proyectos colaborativos, ¿vale? Que a mí me toca exponerlo aquí hoy, pero que son fruto de la colaboración de varias entidades. Entonces, en primer lugar, hay que dar las gracias a Asprocan, ya que el pasado año contamos con la contratación de dos personas de tiempo completo, que son María Mora, que está aquí, que ha hecho ya una de las charlas y organizar, creo que dos más, ¿no? Y Raico Pérez, que no sé si está por aquí, creo que está currando y no ha podido venir, ¿no? Y además dar las gracias pues, a las cooperativas plataneras. Coplaca, Europlátano siempre nos ceden fincas para el desarrollo de nuestros ensayos y por supuesto las empresas de control biológico, ya que siempre vamos de la mano en el desarrollo de nuevas estrategias de control biológico de plagas, ¿no? Podemos decir que estas son las grandes plagas de la platanera. Existen más plagas, pero las plagas realmente importantes del plátano podemos decir que son estas seis. Y hoy, pues vamos a hablar de los ercinotrips, que los que sabemos un poco de plagas en plátano sabemos que existen dos especies, Ercinotrip femoralis y Ercinotrip bicintus. Aunque a priori puedan resultar muy similares, lo cierto es que son muy fáciles de identificar en campo, a simple vista o con ayuda de una lupa, ya que Ercinotrips, ¿esto tiene algún punto rojo? Sí, por aquí, ¿no? Sí, vale. El Cinotrip bicintus presenta estas bandas blancas tan marcadas en el ala, ¿vale? Que no presenta femoralis. Y esto, en definitiva, pues cuando nosotros lo vemos en campo, pues el bicintus presenta este aspecto, que es más castaño, me gusta a mí decirlo, un color más clarito, ¿vale? Que incluso a simple vista se puede diferenciar, mientras que femoralis es un trip de color más oscuro. Evidentemente, en su diferenciación, pues hay criterios microscópicos, pero así, a grandes rasgos, para diferenciarlo nosotros en campo, con eso nos va a bastar, ¿no? Eh, Aunque no existen una cuantificación económica, o sea, datos oficiales sobre los daños que produce el Ercinotrips en platanera en Canarias, es cierto que el pasado año pues nos dedicamos a hacer algunas encuestas telefónicas a algunos agricultores y colegas del sector y registramos pérdidas económicas de hasta el 40% en algunas fincas, ¿no? 40% de los racimos recolectados, lo cual pues supone pérdidas económicas cuantiosas. Como vemos, pues bueno, los trips son insectos que se alimentan del contenido celular, succionan el contenido de las células, vacían las células y generan este daño, que es un plateado, este color así cobrizo, que si bien empiezan siendo pequeños foquitos en el racimo, lo más habitual es que se extienda por todo el racimo y terminamos por perderlo en su totalidad, ¿no? Hay un daño muy parecido que es el de la araña roja, que el plateado es muy similar, pero el daño por Ercinotrip pues, suele ir acompañado de estas pequeñas gotitas fecales que excretan las larvas, especialmente las L2, por lo que nos puede servir como criterio diferenciador en el momento de querer diferenciar una plaga de otra. No obstante, en las primeras fases de ataque del TRIPS no resulta sencillo, ¿vale? Muchas veces no están estas gotitas fecales y es muy fácil confundir un daño con otro. Estas son las larvas L2, que como vemos, pues excretan unas gotitas que se quedan en el plátano y nos van a servir para diferenciar una plaga de otra. Los trips del plátano, los ercinotrips, no son algo nuevo. Esto es algo que, bueno, pues muchos agricultores que nunca han sufrido el ataque del trips en Canarias se creen que esta es una plaga nueva que llega a Canarias. Aquí vemos una publicación del Cañizo, un ingeniero agrónomo, del año 1955, donde ya se habla precisamente de la presencia de unos plátanos negros o plátanos cobrizos que los agricultores suelen asociar con la araña roja, pero que en realidad se trata precisamente de Ercinotrip femoralis, ¿vale? Ay, que no pasa para atrás. ¿Y a por ahí? Creo que sí, ¿no? Si paso para allá. Vale. Vale. El ciclo biológico de los trips, pues es siempre el que vemos aquí. Los trips presentan dos estadios de larva, L1 y L2, los estados prepupa, pupa, adulto y huevo. En el caso de los ercinotrips, el pasado año, la compañera Begoña Sánchez se dedicó a estudiar el ciclo biológico de ambas especies. Para ello, lo que se hace es que se utilizan un fitotrón donde le damos las condiciones climáticas que nosotros queremos, 25 grados centígrados, 60% de humedad relativa y fotoperiodo también marcado, de manera que de huevo a larva L1 pasan 9 días y este aspecto ahora es muy importante porque de L1 a L2 solamente tardan un día y esto resulta relevante ya que la depredación, por ejemplo, por parte de los ácaros fitosaídos va a ser fundamentalmente sobre las larvas L1 y esto pues nos da un margen de maniobra de un día, ¿vale? De 1 a L2. Como vemos, las larvas L2
se recubren de estas excreciones, que en principio son pequeñas gotitas fecales, pero que terminan recubriendo en la totalidad el cuerpo de los ercinotrips y pues resultan poco apetecibles para los depredadores, ¿no? Entonces, como decía, el estadio potencialmente depredable o más depredable va a ser L1. De L2 hasta prepupa 8 días, 2 días hasta pupa y 3 días más hasta adulto. Este es femoralis, pero los datos para Epicinto y femoralis fueron muy similares y he tratado de redondear a números pues, para que sea más sencillo, ¿no? ¿Cómo se comportan los ercinotrip en platanera? Pues bueno, sabemos que los daños que nosotros vemos en el racimo se deben en su totalidad a ambos ercinotrips. ¿Por qué digo esto? Porque hay otros trips. Si nos ponemos a mirar en las flores, abrimos la bellota y vamos a encontrar otros trips. Estos trips no son ercinotrips, ¿vale? Estos trips parece, o sea, es similar a Triflorum, aunque en la actualidad tenemos ciertas dudas con la identidad. El compañero Angelo Muratiti está indagando en la taxonomía, pero en cualquier caso, los trips que están en la flor, lo digo porque una práctica habitual también es cortar la bellota para que los trips que están en la flor no van a afectar al racimo, ¿vale? Van a ocasionar un daño leve, hay unas punteaduras que suelen asociarse, pero es un daño que se va perdiendo con el desarrollo del racimo y que en definitiva no es un daño económico importante. Los trips se ven favorecidos por condiciones de lo que aquí en Canarias llamamos las panzas de burro, que son cielos nublados, humedades relativas elevadas. Y esto es importante porque cuando tenemos un daño similar, pero las condiciones son contrarias, tenemos humedades relativas bajas y tenemos temperaturas altas, no es trip, sino que es araña roja, ¿no? Como decía, los ecinotrips no están en la flor. Principalmente los vamos a encontrar en el racimo, ni siquiera se ven habitualmente en las hojas. No se capturan en trampas azules, algo que es muy utilizado para el control o para el monitoreo de otros trips. Muy poquitos trips, estos ensayos los realizó Estrella Hernández en el año 2018. Se capturan muy poquito, yo creo que las capturas son despreciables. Sabemos que parte pupa en el suelo y esto lo sabemos porque precisamente también Estrella Hernández en el año 2018 pues se dedicaron a colocar estos tubos de plástico con placas adhesivas en su parte superior que lo que hacen es capturar todo lo que emerge del suelo. No obstante, esto nos podría hacer pensar que, bueno, pues que como otros trips, como ocurre en otros trips, pues la pupación se produce únicamente en el suelo, pero esto no es así. Primero porque la bibliografía dice que en los ercinotrips no es así, y luego pues porque nosotros lo hemos ido viendo a lo largo del desarrollo de estos ensayos y hemos podido comprobar cómo pupan en diversas partes del racimo. Pupan en el extremo de la florilla, una vez que se mira la florilla quedan unos recovecos ahí que son invisibles y que están llenos de trips, y pupan en las zonas de contacto entre el plátano. Y esto es algo que es relevante a la hora de manejar la plaga, porque si nos basamos exclusivamente en estrategias de suelo, estamos obviando pues todos los trips que pupan en la parte aérea, ¿no? Que a mi parecer es la mayoría, ¿vale? Aunque no tenemos datos que nos digan, bueno, el 90% pupan en racimo, no lo sabemos, pero nuestra impresión es que la mayoría pupan en el racimo. ¿Qué opciones de control biológico tenemos? Bueno, pues en la actualidad el control biológico de los ercinotrips se basa en liberaciones preventivas, fundamentalmente en formato sobre del ácaro depredador Neoserius cucumeris. También se vienen realizando liberaciones de larvas de crisopa o liberaciones de este estafirínido, que es Talotia coriaria, que es un depredador de suelo que se utiliza para el control de otros trips, y por ejemplo moscas esciáridas en semilleros y bueno. Entonces nosotros queríamos realmente evaluar la eficacia de estas estrategias y buscar estrategias de control más eficaces en su caso, ¿no? Y esto es lo que hemos venido desarrollando a lo largo de todo este año, gracias al proyecto Calla en el ICIA. Entonces, para ello, realizamos ensayos a diferentes escalas. En primer lugar, ensayos de laboratorio, ¿vale? Para evaluar el consumo de estos dos ácaros, que son los ácaros depredadores de los más conocidos, que son Amblyseius suisci y Neosoilus cucumeris, en condiciones de laboratorio. Luego, evaluamos la eficacia de las liberaciones preventivas en formato sobre de los fitoseidos depredadores Amblyseius suisci y Neosoilus cucumeris en condiciones de campo. A continuación, evaluamos la eficacia de liberaciones curativas, es decir, una vez que la plaga ya estaba presente en el cultivo, de larvas de Chrysoperla carnea en condiciones de campo. Y por último, comparamos una estrategia inundativa con liberaciones masivas de ácaros fitoseidos, curativas, es decir, una vez que la plaga ya estaba establecida en el cultivo,
y comparamos la eficacia de estos dos fitosaidos depredadores con las larvas de Chrysopus lacar, ¿vale? Entonces, lo primero que se hizo pues, fue esta evaluación en placa en laboratorio, donde se evaluó el consumo de estos dos ácaros. Para ello lo que se hacía era que se colocaban 10 larvas L1 o 10 larvas L2 y se enfrentaban a una hembra de estas especies o de Amblyseius suisque o de Neoserius cucumeris. Y esto se evaluó a lo largo de 3 días consecutivos, ¿vale? Entonces de ahí pudimos sacar un dato de consumo diario. ¿Qué vemos o qué vimos? Pues esto lo realizó la compañera Begoña. Pues vimos que en el caso de Amblyseius suisque el consumo pues, fue inferior, 0,6, inferior a una larva diaria en el caso de Femoralis y alrededor de una larva al día en el caso de Bicintus y consumos mucho menores para las larvas L2, ¿vale? Aquí no llega ni a una larva diaria, o sea, consumos bajos. Y en el caso de Neoserius cucumeris, pues más de lo mismo, ¿vale? Consumos muy bajos, por debajo de 0,6. En el caso de las larvas L1, que como he dicho antes son las más depredables, y en el caso de las L2, pues el consumo baja aún más. ¿Vale? Y esto, pues bueno, pues en definitiva lo que nos dice es que los consumos son muy bajos en comparación con otras especies de tris. Por ejemplo, en el caso de Frankiniella occidentalis, pues los consumos son de 6 larvas L1 al día o de 4 L1 al día para Neoserius cucumeris y Amblyseius suisque, es decir, consumen poco Ercinotrips, ¿vale? Alrededor de una larva L1 diaria. Em, Para tratar de simular un poco la estrategia preventiva que se viene realizando en campo, es decir, aquí la base es ser capaces de tener buenas poblaciones de ácaros fitosaidos en el cultivo antes de que llegue la plaga, que es lo que se viene haciendo con otros trips, por ejemplo en hortícolas, pues tratamos de simular eso en laboratorio. Entonces nos fuimos un pasito más y lo hicimos en tarrinas. Y dijimos, bueno, pues vamos a colocar parejas de plátanos, ¿vale? Que tengan contacto entre ellos, porque sabemos que les encanta pupar aquí. Y entonces vamos a maximizar el tiempo de exposición de los fitosaidos a las larvas L1. ¿Y eso cómo se hace? Pues tenemos que liberar los fitosaidos justo antes de que emerjan las L1. Y como lo teníamos todo bien estipulado, sabíamos cuándo iban a emerger la L1, de manera que podíamos liberar justo antes de la emergencia de la L1 estos fitosaidos, ¿no? Para ello, pues, tuvimos en cuenta pues, 3 tratamientos: un tratamiento control sin liberación de fitosaidos y un tratamiento con Amblyseius suisque con liberación de 5 hembras por tarrina y un tratamiento con Neoserius cucumeris con liberación de 5 hembras por tarrina. ¿Vale? En estas tarrinas fueron inoculadas con 10 adultos de Ercinotrip femoralis, dejando 4 días para la oviposición y, como decía, los fitosaidos se introdujeron de forma previa, ahora lo veremos en la temporalización, y en todos los casos se introdujo un bebedero como fuente de agua, ya que en los primeros ensayos detectamos mortalidades muy elevadas de los fitosaidos y lo achacamos un poco a la baja humedad relativa del interior de la tarrina, una bolita de algodón entre los plátanos para la oviposición de los fitosaidos y un poco de polen de tifa como alimento suplementario para mantener las poblaciones de estos fitosaidos. Todo esto fue introducido en el fitotrón a 25 grados centígrados, 60% humedad relativa, y realizamos conteos a la semana y a las 2 semanas, contabilizando fitosaidos, huevos, ninfas y adultos, y contabilizando trips L1, L2, prepupas y pupas, ¿no? Y estos son los resultados. Bueno, esta es la temporalización, esta sería la introducción de la inoculación de la plaga, el primer día, 4 días de oviposición, retirado al quinto día, la emergencia estipulada al día 10 y la introducción de los fitosaidos el día previo. Primer conteo de la primera semana, la primera semana y el segundo conteo aquí, ¿vale? Y esto se hizo 2 veces, ya que en cada uno de estos conteos pues, se destruía el 50% de las tarrinas, se abrían la mitad, ¿vale? Y se dejaba la otra mitad para el segundo conteo. Por lo tanto, tuvimos que repetirlo en 2 ocasiones para completar 10 tarrines por tratamiento y tiempo. Esto es muy importante y aquí sí me pongo que hay que buscar bien porque inicialmente nosotros no vimos que los ercinotrips tenían preferencia, predilección por pupar en el extremo del plátano. Entonces, los primeros datos no salían diferencias tan significativas entre tratamientos hasta que nos dimos cuenta de esto. Los siguientes conteos fuimos desmontando el extremo de la flor porque resulta que la gran mayoría estaban pupando allí. Igual que las juntas de silicona de las tarrinas, es decir, tienen preferencia por pupar en todas las oquedades, todos los recovecos pues, que pueden encontrar, ¿no? Entonces, claro, una vez que nos dimos cuenta de eso, las diferencias fueron mucho mayores. Estos son los resultados.
como vemos aquí, este es el total de trips. En amarillo vemos Swisky y en azul Cucumeris y en rojo es un control. En la primera semana pues no vemos diferencias notables. Aquí tengo que disculparme porque se me pasó. No pude realizar los tratamientos estadísticos que deberían estar aquí. Pero bueno, se ve bien que en el segundo conteo, la segunda semana, las mayores diferencias pues, se dan entre el tratamiento control y el tratamiento con Swisky. Y esto en primera instancia podría hacernos pensar que es que Swisky consume más, pero hemos visto que en placa consumen lo mismo, consumen igual de poco, ¿no? Y no se debe a eso, sino que se debe a la abundancia. Se debe a que en las poblaciones de Swisky pues, aumentaron mucho más que las poblaciones de cucúmeres. Es decir, las mayores diferencias se dan no porque coman más, sino porque hay muchos. Y aunque comen poco, pues comen mucho, ¿no? Entonces, con esta idea dijimos, bueno, pues vamos a repetir esto con dosis inundativas de 18 fitoseidos por tarrina, porque si no funciona de esta manera no va a funcionar de ninguna, ¿vale? Y entonces decimos repetir el ensayo esta vez con dosis inundativas, 18 ácaros por tarrina, que bueno, si lo estipulamos un poco a lo que sería el racimo, pues serían dosis en racimos de 200 plátanos de unos 1800 ácaros por racimo, ¿vale? Y repetimos lo mismo, pues la misma inoculación de 10 adultos, fitoseidos de forma preventiva, el bolita de algodón, las mismas condiciones, conteo a la semana y a las 2 semanas de lo mismo. Y entonces nos encontramos con lo siguiente, que ahora sí se veían diferencias muy notables, aunque ya sabíamos que consumían poco, cuando realizamos sueltas inundativas, las diferencias entre el control y ambos tratamientos con ambos fitoseidos son muy elevadas. Es cierto que las poblaciones parecen llegar como a un nivel de saturación, no suben las poblaciones de fitoseidos, pero el total de trips, como vemos, las diferencias fueron más que notables. Esto ya nos dio una idea para trabajar en campo, ¿vale? Como decía, dosis que podemos pues más o menos calcular para un racimo que serían de unos 2000 ácaros. Vale, a continuación, pues nos fuimos al campo y dijimos, bueno, aquí lo que se viene haciendo habitualmente son las liberaciones preventivas antes de que llegue la plaga al racimo en formato de sobres, sobres de principalmente Neosirus cucumeris. Dijimos, vamos a evaluar lo que ocurre cuando en el campo libero los sobres antes de que llegue la plaga. ¿Vale? Y esto como digo, la idea era la liberación previa de los fitoseidos en racimos limpios antes de que llegara la plaga. Y en este caso, pues claro, contamos con la ventaja de que pudimos realizar los ensayos en la finca experimental, una finca que nos cedió el ICIA para realizar los ensayos, de manera que la carga de plaga y la llegada de la plaga no era aleatoria. Cuando nosotros realizamos este tipo de ensayos en campo, siempre tenemos la aleatoriedad de si aparece o no aparece el TRIPS. Yo he estado un año entero montando un ensayo en campo y que no aparezca nunca el Ercinotrips en las piñas que he marcado. Pero de esta manera yo puedo inocular la misma densidad de plaga en piñas con el mismo estado fenológico, porque contamos con una finca experimental que nos permite hacer esto, ¿no? Y entonces marcamos 30 racimos distribuidos por toda la superficie del invernadero con 3 tratamientos, un tratamiento control, 10 racimos para un control, 10 racimos para un tratamiento con Amblyseus whisky, en los que se liberaron 2 sobres, ahora veremos la temporalización, cada uno de los cuales liberaban unos 250 fitoseidos, y 10 racimos con liberaciones de Neosirus cucumeris, también con 2 liberaciones a razón de 1000 fitoseidos por sobre, ¿no? Con una distribución homogénea, 15 racimos a la derecha, 15 racimos a la izquierda, todos los racimos fueron marcados con cinta de diferente color, se le asignó un código y además se anotó la localización para poder localizarlo fácilmente en el transcurso del experimento, y los plátanos fueron inoculados inicialmente con 50 trips adultos del Cinotrips femoralis, realizando un refuerzo más tarde, que ahora la veremos más claro, ¿vale? Pero como digo, aquí la idea es liberar previamente los fitoseidos antes de la llegada del TRIPS. Es decir, las liberaciones de ácaros se realizaron antes de la inoculación de la plaga, para tratar de simular la estrategia preventiva, ¿no? Este sería un poco la temporalización. En primer lugar, las sueltas, las liberaciones de los sobres en la semana 15. En la semana 18, primera inoculación de la plaga, un refuerzo más tarde, semana 21, con la segunda liberación, el segundo sobre de Escherichia cucumeri, y otra segunda liberación, un refuerzo de la plaga. En todo caso, se llevó a cabo una evaluación de la calidad de estos productos. Para ello se colocaron pues, estos recipientes de agua jabonosa, en cada uno de los cuales pues, se colocó un sobre elegido aleatoriamente de cada lote, de manera que
se pueden recolectar la totalidad de ácaros emergidos de cada sobre y podemos contabilizar con exactitud cuántos ácaros emergen de cada uno de los sobres, ¿no? Y bueno, que las evaluaciones se llevaron a cabo cada 2 semanas y en ellas contabilizamos el número de plátanos afectados por el Ethinotrip en cada racimo. Fuimos marcando con una cera de color azul, no sé si se aprecia aquí que hay unas crucecitas de color azul, de manera que estos conteos eran acumulativos. Llegaban, marcabas y a la semana siguiente marcaban los nuevos. Íbamos sumando plátanos afectados por racimo. Además, contabilizamos en 15 plátanos seleccionados de forma aleatoria la superficie dañada por el Ethinotrip mediante esta escala categórica del 0 al 4, ¿vale? Y el número de trips por plátano mediante escala categórica también, ¿vale? Del 0 al 4. Esto que parece una tontería, que es esta linterna aquí, es fundamental porque para poder visualizar bien lo que hay en el interior del racimo, tenemos que abrir bien, tenemos que enfocar con una luz y tenemos que tratar de ser finos en los conteos, ¿no? Y además se contabilizó el número de fitosaidos por plátano y se recolectaron fitosaidos en cada una de las salidas a campo para su posterior identificación mediante claves taxonómicas, ¿no? Y como resultados, pues nos encontramos con esto, que es un poco sorprendente. Vemos que este es el número de fitosaidos por plátano, existieron diferencias significativas entre el tratamiento con Amblyseum Swissky y el resto de tratamientos. A priori podríamos pensar que las densidades de Swissky son mayores, pero cuando nos vamos al campo nos damos cuenta de que en racimos control, el 100% de los ácaros recolectados pertenecieron a la especie Physeus degenerans, y en racimos con liberación de Amblyseum Swissky, el 82% de los fitosaidos recolectados pertenecieron a Physeus degenerans y tan solo el 16% a Amblyseum Swissky. Algo similar a lo que ocurrió con Cucumeris, 57% Physeus degenerans, 28% Neococcus cucumeris. Además, solo se observan los fitosaidos comerciales en los racimos 2 semanas después de las liberaciones. Si nos fijamos en estas flechitas, vemos que solo 2 semanas después vemos Swissky y 2 semanas después vemos Swissky y aquí con Cucumeris, ¿no? Cuando vemos los controles de calidad, pues vemos que en el caso de Cucumeris, el 90% de los fitosaidos se liberaron durante las 2 primeras semanas. A ver si podemos echar para atrás, que antes no me ha dejado. Sí. ¿Vale? El 90% de los fitosaidos se liberaron durante las 2 primeras semanas y en la cuarta semana, pues ya prácticamente no quedaban fitosaidos. ¿Vale? Con Swissky, pues la liberación fue más progresiva, pero en ningún caso podemos decir que hay poblaciones importantes de fitosaidos más allá de la semana 5 o de la semana 6. Esto es importante porque el racimo, tenemos que considerar la vida útil del racimo. El racimo va a estar 5 o 6 meses, entonces no podemos achacar una protección de 5 o 6 meses a una liberación de un sobre de estos ácaros depredadores. Cuando observamos el porcentaje de daño en plátano, además vemos que los mayores daños se producen precisamente en aquellos racimos con mayor densidad de fitosaidos. Más daños en racimos con liberación de Amblyseum Swissky. Y este es el número de trips por plátano, que evidentemente se relaciona con mayor número de trips por plátano. Y cuando analizamos el número total de plátanos afectados por racimo, que en definitiva es lo que nos interesa, cuántos plátanos más o menos tengo en estos tratamientos, vemos que no existen diferencias significativas entre ningún tratamiento, ni con liberación ni sin liberación, ¿vale? ¿A qué se puede deber esto, ¿vale? Esto seguro que a César se le ocurren muchas cosas, que sabe mucho más de interacciones entre enemigos naturales. Pues no lo sabemos. ¿Por qué hay más fitoseidos en racimos con liberación más daño, perdón, más daño y fitoseidos degeneran en racimos con liberación de Swissky? Tal vez tenga más afinidad por la calopresa y las poblaciones aumenten más. Tal vez eso haga que se desvíen del control natural que pueden ejercer sobre los Ethinotrip, pero en cualquier caso, estos son meras especulaciones y no lo sabemos, no lo hemos evaluado, ¿vale? Los resultados son los que vemos aquí. Vale, pasamos a evaluar las larvas de crisopa en condiciones de campo también también de forma curativa, es decir, una vez que ya teníamos la plaga establecida en el cultivo. Sabemos que las crisopas son depredadores generalistas, pueden ser muy voraces y se han utilizado con éxito para el control de otros trips, pero no se habían probado para el control del Ethinotrips. Entonces realizamos un ensayo también en la misma finca, la finca experimental Pajarillo, donde seleccionamos 30 racimos, 10 racimos control, 10 racimos con crisopa y 10 racimos con crisopa embolsados, con el objetivo de evaluar, de ver si las crisopas eran capaces de completar el ciclo biológico. Nosotros lo que esperábamos con el embolsado no era mejorar la estrategia, sino que era ser capaces de encontrar adultos o ser capaces de encontrar pupas, ¿vale?
Y se realizaron 2 liberaciones de crisopa en ambos tratamientos a razón de 50 larvas L2 en cada liberación. De nuevo, pues, los racimos distribuidos de forma homogénea, marcados, embolsados en bolsas de polipropileno. Y en este caso, no realizamos liberaciones de trips adultos, sino que creamos focos artificiales, ¿vale? ¿Cómo los creamos? Pues cogimos y dijimos, bueno, vamos a numerar 10 plátanos concéntricos, ¿vale? Para tener un foco que nos permita saber si la plaga que vamos a introducir en este plátano que vemos aquí, con 25L1, 125L2 y 50 adultos, es capaz de expandirse, o si la crisopa que la vamos a liberar inmediatamente en el momento de liberación de la plaga va a parar ese avance. ¿Y dónde lo vamos a ver en primera instancia? Pues evidentemente en este foco. De manera que si la crisopa se comía la plaga, pues no se iba a expandir por estos plátanos testigos, ¿no? Este sería el esquema general. Como vemos, pues 2 liberaciones de crisopa y la inoculación de la plaga justo coincidiendo con la primera liberación de crisopa. Conteos, evaluaciones en campo cada 2 semanas. De nuevo se contabiliza el número total de plátanos afectados por racimo y en los 10 plátanos testigos, de nuevo, superficie dañada por el Cinotrips, número de fitoseidos por plátano, número absoluto de trips y larvas. Y digo absoluto porque en el ensayo anterior no lo recordarán, pero utilizamos una escala categórica. Nos dimos cuenta de que era viable contar individuos. Entonces pasamos a contar individuos para ser mucho más finos, ¿no? Y número de crisopas en todos sus estados: huevos, larvas, pupas, adultos, ¿no? Todo esto se contabilizó cada 2 semanas. Y estos son los resultados. Como vemos, diferencias significativas entre el tratamiento control y el resto de los tratamientos, ¿vale? Como vemos aquí, en verde se muestra la crisopa y en gris crisopa embolsado. Y hay una cosa muy curiosa que se ve aquí, que es que si bien el comportamiento de ambos tratamientos con crisopa fue muy similar en este periodo, llega un momento que la plaga empieza a crecer más en los tratamientos con crisopa embolsado. Y esto, pues evidentemente, porque se favorece de alguna manera un microclima para la plaga, ¿vale? Lo estamos viendo aquí. Este es el número total de trips por plátano. Y cuando analizamos el número total de plátanos afectados por racimo, pues vemos que existen diferencias entre el control y el tratamiento con crisopa, pero que en el tratamiento embolsado, pues la plaga asciende hasta niveles similares o por encima del tratamiento control, ¿vale? Además, nos dio la oportunidad de hacer una repetición en campo. Y en este caso nosotros no podíamos inocular la plaga, sino que lo que hicimos fue seleccionar racimos con los primeros indicios de daño por el Cinotrips. Un plátano, 2 plátanos, marcando los focos, estos 10 plátanos testigos, alrededor, ¿vale? Y estos son los resultados. Como vemos, nuevamente en racimos control, mayor porcentaje de daño, la línea roja, que en racimos con liberación de crisopa. Mayor número de trips por plátano en racimos control, pero cuando evaluamos el número, contabilizamos el número total de plátanos afectados por racimo, nos damos cuenta que no hay diferencias. ¿Por qué no hay diferencias? Porque cuando nosotros trabajamos en campo y creamos un solo foco, ese racimo solo tiene el foco que yo he creado. Pero cuando nos vamos al campo, a condiciones reales, aunque yo trabaje sobre un foco, lo más lógico es que el racimo tenga más focos, ¿vale? Y esto nos da una idea de que, al parecer, la crisopa parece tener dificultades para desplazarse, ya que parece actuar sobre el foco en el que la libero, pero no es capaz de actuar sobre otros focos que están por la parte de atrás del racimo, ¿vale? Y además parece tener dificultades para completar el ciclo, ya que en ningún caso se encontró ni una sola larva de crisopa, ni una pupa, ni un adulto, ni en tratamiento embolsado, ni en tratamiento sin embolsar. No obstante, parece tener un importante efecto choque, ¿vale? Podría utilizarse para tener un efecto choque sobre los focos, pero, como digo, aparentemente tiene dificultad para desplazarse y aparentemente tiene dificultad para completar el ciclo, algo que tenemos que evaluar en laboratorio, porque es simplemente la impresión que esto nos da en campo, ¿no? Y con estos datos, pues nos fuimos al campo y dijimos, bueno, vamos a hacer ahora un ensayo donde vamos a comparar estas liberaciones de crisopa. Como hemos visto que tenían un efecto choque, vamos a hacerlas más repetitivas, ¿vale? Y más consecutivas, haciendo liberaciones semanales para no darle respiro al trips. Y vamos a tratar de hacer liberaciones masivas, inundativas, de los fitoseidos depredadores, Neoxylus cucumeris y Amblyseus suisci, ¿vale? La idea aquí, ¿cuál fue? Pues si recordáis, cuando utilizamos dosis inundativas en tarrina, se veían diferencias muy notables con el tratamiento control. Y dijimos, vamos a simular lo mismo en campo. De manera que
viendo el precio que tienen algunos formatos granel, sobre todo de cucumeris, parecía que el precio para deliberaciones de hasta 8.000 individuos podía ser razonable, ¿no? No parecía tan descabellado. Entonces dijimos, bueno, vamos a probar a ver qué ocurre, ¿no? Como decía, la idea era aumentar la regularidad de las liberaciones de Crisopa y realizar liberaciones inundativas regulares de fitoseidos. Nos fuimos de nuevo a la finca experimental Pajalillos, seleccionamos, en este caso fueron 4 tratamientos, 8 racimos control, 8 Crisopa, 8 Swisky y 8 Cucumeris, distribuidos en la parte izquierda del invernadero, ya que la parte derecha teníamos densidad de cochinilla, decidimos descartarla. Como decía, en los racimos con Crisopa, 4 liberaciones consecutivas de 50 L2. En los racimos con Swisky, 4 liberaciones cada 2 semanas, a razón de 2.000 ácaros por liberación. Y lo mismo en racimos Cucumeris. Nuevamente, un marcado con cinta de diferente color, la localización y la creación de un foco testigo, ¿vale? Con 10 plátanos distribuidos de forma concéntrica y un plátano en el interior con la plaga donde inoculamos 50 L1, 50 L2 y 50 adultos. Además, se consideró en este caso siempre la misma orientación para todos los focos, para que no hubiera problemas en la instalación de la plaga y fuera siempre lo más homogéneo posible, ¿no? Y como decía, las liberaciones de los organismos de control biológico fueron inmediatas justamente después de la liberación de la plaga. De manera que la temporalización sería así: inoculación de la plaga, liberaciones de Crisopa semanales y las liberaciones de los fitoseidos cada 2 semanas. En este caso, los controles de calidad no pudieron realizarse con estos recipientes con agua jabonosa, porque eran formato granel, eran botellas, sino que se contabilizó el número de ácaros móviles por gramo. Y esto se hace, pues, cogiendo cata, simplemente se homogeniza el producto, se coge una cata de 1 gramo y se contabiliza el número total de fitoseidos. Como en los ensayos anteriores, se contabilizó cada 2 semanas el número total de plátanos afectados, que fueron marcados con una crucecita azul, superficie de plátano dañada con escala categórica, número de fitoseidos por plátano, recolectando individuos para su identificación, número absoluto de trips y número de crisopas, huevos, larvas, pupas y adultos. Las crisopas además fueron individualizadas en las dosis mediante captura, una por una, hasta completar 50 individuos para cada uno de los racimos, porque en el ensayo anterior se habían estipulado por volumen. Y nos habíamos percatado de que puntualmente podía haber pérdidas de calidad y podíamos estar infravalorando esta dosis, por lo que decidimos contabilizar exactamente 50 larvas para cada racimo. Estas larvas se colocaron en estos potes con alforfón y una mezcla de huevos de Festia, Coeniela y Artemia salina como alimento suplementario. Y en el caso de los fitoseidos, pues las cantidades se estimaron mediante volumen de producto. El aspecto del ensayo fue tal que así, no sé si se aprecia, pero hay muchas cintas de colores por ahí distribuidas de los diferentes tratamientos. Los controles de calidad para ácaros fitoseidos, pues como decía, cogíamos una placa Petri, cogíamos 1 gramo y vamos vaciando poco a poco, contabilizando. Lo más cómodo es dividir en 4 secciones. Y cuando tuvimos el número total, el real de ácaros por gramo, pues nos dimos cuenta de que las dosis reales eran muy inferiores a las consideradas y que en promedio se había liberado en cada una de las liberaciones unos 668 ácaros fitoseidos en el caso de Swisky, con un total de unos 2.600 ácaros liberados, y en el caso de Cucumeris, pues algo similar, liberaciones de unos 800 individuos, con una liberación total de unos 3.400 ácaros, lejos de los 8.000 que habíamos considerado inicialmente. Y estos son los resultados. Cuando vemos el porcentaje de daño en plátano, como vemos diferencias significativas entre el control y el resto de los tratamientos, las mayores diferencias con Cucumeris, nuevamente. Aquí se observa una cosa que es muy chula. Como vemos, los mejores resultados a inicio del ensayo fueron con Crisopa. Vemos estas repeticiones, estas liberaciones consecutivas, este efecto choque que parece tener sentido al principio, pero a posteriori el daño remonta en el tratamiento con Crisopa y supera incluso al tratamiento con Cucumeris, ¿vale? Este es el total de trips por plátano. Como vemos, nuevamente, diferencias significativas entre el tratamiento control. Y ahora aquí tampoco aparecen con Crisopa y no aparecen con la Crisopa precisamente por esto, porque en el último tercio del ensayo las densidades de trips parecen aumentar. Parecen tener sentido o tener un efecto al inicio, pero luego remontan, ¿vale? Mientras que en los tratamientos con ambos fitoseidos, pues este efecto es más, se sostiene más en el tiempo, ¿no?
Este es el número de fitoseidos por plátano. A pesar de las liberaciones con alta densidad de ácaros, vemos que no existieron diferencias significativas en ningún tratamiento, ¿vale? Esto es una evidencia de que estos ácaros parecen no instalarse en el cultivo. Y si nos fijamos estos datos, que 0,04 ácaros por plátano, si esto lo estipulamos a un racimo, estamos hablando de densidades de 8 ácaros en todo el racimo. Son multiplicados por 200, son densidades muy bajas. Y además estuvo ausente el fitoseido autóctono y Physeum degeneran, por lo que podemos descartar a priori que en el otro ensayo hubiera habido un efecto negativo o un desplazamiento de las especies comerciales a causa de la instalación o de la presencia de este ácaro. En este caso no apareció, ¿vale? Y este es el dato más importante, que es el número de plátanos afectados por racimo. Como vemos, el mayor número de plátanos en tratamientos control, siempre por encima del resto de los tratamientos, las mayores diferencias respecto al tratamiento con Neusylus cucumeris. Pero aquí cabe preguntarse, estas diferencias son de 25 plátanos menos manchados por racimo en el tratamiento con cucumeris. Y cabe preguntarse si esto merece la pena, si tiene sentido, o si es mejorable con dosis adecuadas, con las dosis que consideramos inicialmente, ¿vale? O realizando sueltas con mayor número de individuos y un menor número de sueltas, ¿no? Y a modo de conclusiones, pues decir que las densidades de fitoseidos en racimo parecen ser muy bajas y esto parece evidenciar la no instalación de ambos ácaros fitoseidos en el cultivo, tanto en estrategias preventivas como curativas. Vemos que los fitoseidos depredan principalmente L1 y en una proporción muy baja, y esto condiciona también el manejo. Vemos que las mayores eficacias se obtuvieron con sueltas inundativas repetitivas, con el objetivo de tener más ácaros durante más tiempo. El costo de Neusylus cucumeris en un formato a granel puede ser asequible, aunque tengo entendido que estos formatos no llegan a Canarias, pero podríamos tratar de buscarnos la vida. Sin embargo, pues realizar 4 liberaciones implica un costo elevado en mano de obra y, por lo tanto, o existe la necesidad de optimizar. Esto podría optimizarse mediante la realización de menos sueltas a más dosis. Y esto es algo que habría que evaluar en campo y que no hemos evaluado. En ningún caso se evita el daño por trips. Lo único que conseguimos es reducir el número de plátanos afectados por racimo, pero en ningún caso paramos el avance del trips en su totalidad. Y en el caso de la crisopa, pues vemos que parece tener un efecto choque muy importante, pero aparentemente no completa el ciclo a base de ertinotrips y aparentemente no se desplaza en el racimo. Digo aparentemente porque no lo hemos evaluado. Y esto es algo que tenemos que evaluar en el laboratorio antes de poder decirlo con rotundidad. Y con esto termino, así que muchas gracias.